¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el equipo gris, conformado por servidor, Víctor Manuel Parra, Ahmed Montero, Jorge Alejandro, David Sánchez y Giancarlo Santorio. y pues bienvenidos de nuevo a la cancha social universitaria. Soy Víctor Parra y hoy abordaremos una perspectiva crucial y a menudo olvidada: la experiencia individual de ser parte de la cultura deportiva universitaria, incluso cuando no estamos hablando de un deporte específico, como fútbol, básquet, etc., sino de identidad y el rol personal dentro del ecosistema atlético en general. Un gusto, Víctor, ¿cómo estás? Yo voy a hablar, yo voy a enfocarme, en cómo la disciplina inherente al deporte se aplica en la vida académica y social, sin importar si eres un futbolista o un jugador de tochito. Carlos. Analizaré cómo se manejan las amistades y las dinámicas sociales cuando estás en un equipo, pero tus amigos cercanos están fuera de él. Bueno, yo, Ahmed, aportaré la visión sobre la gestión del tiempo y el sacrificio personal, que es una constante en todos los atletas universitarios, independientemente de la disciplina. ¿qué tal? Hablaremos del impacto psicológico y de cómo el simple hecho de ser reconocido como atleta te confiere una identidad y un estatus dentro del campus. Excelente, Ángel. Empecemos contigo. ¿Cómo la disciplina que adquieres en un concepto deportivo se convierte en una herramienta social y académica universal? Pues mira, la disciplina es el hilo conductor de todo atleta. No se trata de levantar pesas o correr rápido, nada más. Es la capacidad de adherirse a un horario y priorizar objetivos a largo plazo y corto también. Socialmente esto se traduce en puntualidad y responsabilidad. Llegas a tiempo a clases y entregas trabajos porque tu cuerpo está programado para cumplir horarios estrictos. La fiabilidad significa que tus compañeros de clase saben que pueden contar contigo. También la organización, tienes que planificar tu semana al minuto para encajar en entrenamientos, estudios y descansos. Esta autorregulación te distingue socialmente, aunque no sepan si juegas baloncesto o béisbol. Saben que tienes una rutina y que no pierdes el tiempo, por lo cual te da una imagen de persona seria y enfocada. Pues yo lo veo en la gestión de la frustración. En cualquier deporte vas a fallar. El atleta aprende a separarse de este fracaso y a intentarlo de nuevo al instante. Socialmente esto pues como te va mal, te cuento. Por ejemplo, un examen, una entrevista, tienes la resiliencia entrenada para no derrumbarte. No importa si tu error fue un tiro libre o un pitch fallido. La respuesta emocional es la misma: analizar, aceptar y seguir. Y esa resiliencia se traduce en un lenguaje común entre atletas de diferentes disciplinas. Aunque no juegue fútbol, entiendo perfectamente la frustración de Carlos por perder un partido importante, porque he sentido el mismo dolor al perder un match de taekwondo. Esto crea un grupo social de entendidos que trasciende a los equipos. Además, el estatus de ser atleta te da un capital social inicial en la universidad. Hay una presunción de que eres saludable, comprometido y tienes metas. Esto facilita la interacción con profesores e incluso para acceder a oportunidades laborales o de liderazgo estudiantil. Es interesante cómo las virtudes del deporte crean una marca personal, positiva. Pero hablemos de los costos de esta identidad. Luis Ahmed, el sacrificio es universal. ¿Cómo lo gestiona el individuo? El sacrificio de tiempo es el costo más alto y es igual para el que entrena en la alberca que para el que entrena en el campo. Tienes que renunciar a la vida social espontánea de la universidad. No puedes ir a todas las fiestas o reuniones de estudio a altas horas. El atleta desarrolla una habilidad para ser socialmente eficiente. Los pocos momentos libres se vuelven intensamente sociales porque sabes que es tu única oportunidad. El problema surge con los amigos que no son atletas. El jugador de fútbol tiene que decir constantemente: no puedo, tengo práctica, o estoy demasiado cansado. Después de un tiempo, los amigos no deportistas dejan de invitarte. Esto lleva a una especie de aislamiento social del campus general. Tu vida social
triñe inevitablemente a tu equipo o a otros atletas. Y esto afecta a relaciones personales. Tienes que explicar a tu pareja o a tu familia por qué no puedes viajar en un fin de semana festivo por algún partido de tochito o béisbol. La presión es personal, no de equipo. La gente fuera de tu disciplina no entiende la seriedad del compromiso. Pues también esto como conclusión nos deja que el manejo del tiempo se convierte en una obsesión saludable. Si tienes que estudiar una licenciatura demandante y entrenar 20 horas a la semana, desarrollas la habilidad de bloquear el tiempo con una presión quirúrgica. Un atleta no se pregunta si tiene tiempo, se pregunta dónde va a sacar el tiempo. Esta rigidez es una ventaja académica, pero desventaja social para la flexibilidad. El sacrificio es la moneda de cambio para el éxito. Ángel, retomando tu punto, ¿cómo afecta esta rutina férrea a la dinámica social con los compañeros de clase? ¿Hay estereotipos? Pues el estereotipo más común es que el atleta es solo fuerza bruta y poco cerebro. Esto es un gran problema de convivencia, especialmente en las primeras interacciones en clase. Tienes que trabajar activamente para desmantelar esa percepción, demostrando compromiso y rendimiento académico. Bueno, finalmente, la pertenencia a esta comunidad de atletas te da un propósito superior, que va más allá de aprobar una materia. Estás representando tu universidad, estás demostrando que es posible equilibrar el rigor físico con el rigor intelectual. Este sentido de misión es un motor social muy poderoso que te ayuda a priorizar y mantenerte motivado, incluso cuando la carga es abrumadora. Ha quedado claro que el simple hecho de ser un atleta universitario confiere una identidad única, forjada en la disciplina y el sacrificio, sin importar el uniforme que vistas. Agradezco a Ángel Gael, Giancarlos, Luis Ahmed y Alejandro por esta rica conversación. Hasta la próxima. Gracias. Dicen que los problemas no se resuelven solos, pero tampoco se resuelven pensando siempre igual. Bienvenidos al episodio Pensar para Resolver, en el que hoy Casey, Ana Sofía y yo, Fernanda, les hablaremos de cómo utilizar el pensamiento crítico y el pensamiento cognitivo para analizar sus problemas y resolver sus decisiones del día a día. Así es, y para hacerlo más interesante, hoy les contaremos una historia cotidiana con la que vamos a demostrar cómo pensamos y cómo a veces no pensamos del todo correctamente. Y sobre todo veremos cómo evitar falacias y sesgos, ya que a día de hoy son muy comunes debido a la vasta información que tenemos en redes sociales. Bien, vamos a comenzar y antes de entrar a la historia definamos dos conceptos clave, pensamiento crítico y desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es cómo evolucionan nuestras habilidades y capacidades para razonar, recordar, tomar decisiones, resolver problemas y entender el mundo. Piaget decía que pasamos por etapas que moldean la forma en la que pensamos. Mientras que el pensamiento crítico, por otra parte, forma parte de comparar y cuestionar, además de evaluar, ya que esto no solo implica pensar, sino pensar más. Lo mejor de todo esto es que ambos se pueden entrenar. Entonces, ahora sí vayamos a la historia que nos va a ayudar a entender cómo podemos hacerlo. Imaginemos que tenemos un grupo de 3 personas trabajando en conjunto en equipo para un proyecto final. Nos pondremos como ejemplo nosotras. Entonces, imaginen que Casey lee el grupo y tiene una información sobre el proyecto y sobre la entrega. Sophie, en cambio, asiste a la clase y recibe otra información del profesor. Y yo leo una información diferente en nuestra plataforma. Todo esto crea un caos y nadie sabe cuál es la información correcta. ¿Qué ocurrió aquí? Lo que ocurrió es que todas caímos en un sesgo, el de confirmación. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque todas tuvimos una información diferente. En lugar de hablar juntas y llegar a un acuerdo o decidir preguntar juntas, dimos por hecho que cada una tenía razón acerca de lo que habíamos enterado, de lo que nos habíamos enterado. Exactamente, yo incluso pensé, si todo el mundo en el grupo dijo que sí, entonces debe ser cierto. Error clásico. Se apela a la mayoría, esto también se conoce como falacia ad populum. Y solo se puede resolver hasta que todo el grupo decida detenerse y poderse analizar la información y las fuentes de información. Eso también, aparte de que utilizamos el pensamiento crítico, estamos utilizando una comunicación efectiva.
Esta historia refleja algo muy común a nivel social. Debido a la vasta información proporcionada, es muy común que debido a que la sociedad encuentra una nota, la cual está compartiendo mucha gente, todos damos por hecho de que es verídica. Es lo que hace que todos caigamos en la falacia ad populum. O el sesgo de disponibilidad. Este ocurre cuando pensamos que algo es muy común solo porque la mayoría o lo vimos en redes, o lo compartimos, o mucha gente lo está diciendo. Por eso les invitamos a proporcionar información válida, verificar fuentes, muy importante, ya que a día de hoy cualquier persona puede llegar y entrar a crear artículos sobre desinformación o noticias falsas alarmantes, por lo que recomendamos verificar fuentes confiables como lo pueden ser universidades. Es por esto resaltar lo importante que es el pensamiento crítico, ya que no solamente se ocupa en los trabajos escolares, como el ejemplo que dimos, sino que se ocupa en las decisiones de toda tu vida, de la vida diaria. Y la verdad es que es una herramienta muy importante y súper necesaria para poder desarrollarnos en nuestro nuevo ambiente, teniendo millones de fuentes de información que nos abordan. Entonces, por eso es importante que trabajemos en estos dos. Y no solo crearlo como uno mismo, sino difundirlo a través de familiares o compañeros, invitarlos a obtener este tipo de prácticas para una convivencia mucho más sana. Bien, ya para concluir, hoy notamos la importancia de pensar críticamente y reconocimos que no es complicado, pero sí requiere muchísima intención. Preguntar, contrastar y analizar es todo un proceso, al igual que el desarrollo crítico. Muchas gracias por su atención y por ver este episodio. Esperamos que esta historia, estos ejemplos y la información que les proporcionamos les ayude para la toma de decisiones en su vida diaria. Adiós. Bye. Bienvenidos al podcast Pensar para Aprender. Somos estudiantes del primer cuatrimestre y hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico y el desarrollo cognitivo y sobre cómo ellos están conectados. Tenemos aquí a Dana, a nuestro compañero Román y a nuestro compañero Iván, mi tocayo. Bueno, vivimos en un mundo rodeado de información, ya sea redes sociales, en clase, con amigos, pues siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo aprendemos o por qué creemos lo que aprendemos? De hecho, eso es muy cierto. O sea, literalmente todo el tiempo memorizamos sin entender las cosas o repetimos sin analizar toda la información que recibimos. Pero para desarrollar nuestro pensamiento crítico debemos considerar el raciocinio humano, que es lo que puede hacer un cambio o notar una diferencia. Bueno, yo no solo lo uso para estudiar, luego lo platico o le haces preguntas a ChatGPT, a Gemini, y pues esto pues me ayuda a tomar decisiones éticas, entre comillas. Para tomar decisiones éticas necesitas la esencia humana para evitar prejuicios, generalidades o incluso para entender cómo las máquinas, como la IA, también aprenden. Pues antes de meternos al pensamiento crítico, vamos a explicar qué es el desarrollo cognitivo. Básicamente es cómo evaluamos nuestras capacidades mentales, como la memoria, la atención y el razonamiento. De hecho, hay un psicólogo que se llama Jean Piaget. Él explicaba que el razonamiento humano pasa por diferentes etapas en el crecimiento, desde el pensamiento abstracto que usamos en la infancia o al pensamiento concreto que usamos ya en la universidad. A ver, entonces por lo que entiendo nosotros no nacemos con este pensamiento crítico, sino que lo obtenemos a lo largo de nuestra vida. No. Es algo que se desarrolla, como los músculos al entrenar. Cada experiencia, error o desafío fortalece nuestras habilidades mentales. Mira, te voy a poner un ejemplo con lenguaje acá bien arquitectónico para que me entiendas, ¿no? Pues cuando un estudiante de arquitectura analiza un espacio, no solo memoriza como tal los materiales o el espacio, proporciones o estilos, sino que interpreta la luz, ahora sí que también interpreta los materiales, las emociones que se inspiran alrededor de ese tipo de cuestiones, porque eso influye en el diseño de cada persona, ¿no? Sí. Yo lo entiendo más por la parte de ciencia de datos, o sea, analizar patrones en grandes cantidades de información, obviamente requiere pensar lógicamente, notar los sesgos y buscar explicaciones, los errores que hay y pues explicaciones con fundamentos. Bueno, el pensamiento crítico es como pues, ponerle coco, ¿no? O sea, no se trata de ser pesimista, solo de preguntar más, que si todo, a veces dices,
que si todo el internet es cierto, pues no, a veces no es así, o sea, no son a veces así las cosas. De hecho, ya que tomas el tema, el aprendizaje para mí es mucho más que tomar conceptos al aire y utilizarlos, ¿no? El aprendizaje se basa de tomar todas esas informaciones y relacionarlas entre sí para así poder construir un pensamiento que realmente sea crítico, ¿no? No tan solo creer en todo lo que vemos, sino depurar la información que nos dan y con ella poder tener nuestro propio pensamiento, un pensamiento propio. Yo tengo una duda, un ejemplo. Si me dicen, ¿la inteligencia artificial reemplazará todos los trabajos? ¿Eso es verdad o mentira? Pues obvio, el pensamiento crítico te hará cuestionarte todas estas partes y eso es lo que de hecho queremos lograr, cuestionar. Pues de hecho justamente, por ejemplo, otro ejemplo en la arquitectura, si alguien te dice el minimalismo es el arte más, o el mejor estilo, ¿no? Obviamente con el pensamiento crítico te hace pensar si es cierto o no, si eso depende del usuario, de las necesidades, o simplemente es un gusto que tiene una persona, o sea, eso depende demasiado de cómo lo veas. Ok. Entonces hay que analizar una situación común y pues la desinformación en redes sociales es algo que pasa todos los días. Bueno, también cuando vemos una noticia impactante, normalmente la compartimos sin verificar o hablamos del tema sin investigar. Ahí entran muchos sesgos cognitivos, que son atajos mentales, que nos hacen tomar decisiones rápidas, pero no siempre racionales. Te pongo un ejemplo. Los robots con IA están reemplazando a los arquitectos humanos. ¿Qué onda? Obvio no, eso no puede pasar. Obvio los robots, o más bien la IA, no puede aplicar de forma empírica pues el conocimiento que ya tienen, ¿no? Así no aplica. Sí, no, desde acá se ve que es falso y pues hay algunas veces varios errores de lógica pues, garrafal, ¿no? Como la generalización exagerada. Agarran un caso aislado y lo hacen ley para todo el mundo, ¿no? O como la confirmación a ciegas, que solo le dan el crédito a lo que ya tenían en mente. Bueno, de hecho hay otro que se llama efecto de admiración, que es como la IA hace cosas sorprendentes, pues todo el mundo cree que ya puede hacerlo todo. O sea, nos saca información, así que ahora sí que de donde sea. Y es más, no es un estudio, pero literalmente el creador de ChatGPT nos dice que pues ahora sí que esa IA se puede equivocar, que toda la información que da es dependiendo de ciertos algoritmos que lanza, pero no siempre va a ser correcta o concreta. Por eso de nosotros depende si el pensamiento crítico, pues ahora sí razonar y buscar la información por nuestra cuenta para saber qué es verdad y qué no. Y de hecho esta clase de cosas son las que justamente distorsionan la información y lo que puede dañar mucho nuestro pensamiento crítico, ¿no? Si nosotros nos hacemos de esta información sin antes analizarla, son las que pueden dañarnos y ocasionarnos un problema a futuro. Pues sí, eso influye mucho en el pensamiento crítico, más bien en lo que aprendemos, ¿no? Porque si ni siquiera somos capaces de cuestionarnos lo que vemos o las fuentes de donde viene toda esa información, no tenemos en qué basar los conocimientos, ¿no? Sí. Ojo con lo que voy a decir, pendiente a todos, ¿no? El pensamiento crítico no solo es lógica, también tiene que ver con ser honestos y responsables con la información. No todo lo que escuchamos o leemos es verdad. De hecho, en ciencia de datos, los principios éticos se centran en la transparencia y el uso responsable de información. Tomar decisiones sin pensamiento crítico puede llegar a ser algorítmicos que discriminan a grupos sociales. Sí, por ejemplo, en mecatrónica el pensamiento ético implica diseñar con conciencia, ¿no? No tan solo diseñar para reemplazar a los humanos. Básicamente en mecatrónica lo que intentamos es automatizar, pero siempre teniendo en cuenta nuestra ética, ¿no? Siempre teniendo en cuenta nuestros valores, el respeto, la dignidad y todos ellos, pues para poder ser buenas personas y generar algo con ética. Ay, pero a ver, desde el punto de la educación, ¿cómo lo ves? Pon atención, Dana. Fomentar el pensamiento crítico es un acto ético, porque ayuda a fomentar ciudadanos capaces de discernir y respetar la verdad. Solo quería ver si estabas al tiro. Bueno, ya hay que dejar de pelear, ¿no? Ya para concluir, porque pues nos está comiendo un poco el tiempo, debemos de entender lo que vemos y conocemos para aprenderlo verdaderamente. Pues ahora sí que el desarrollo cognitivo nos da las herramientas que necesitamos para, pues ahora sí que combatir esa clase de desinformación. También nos enseña pues cómo usarlas correctamente. Y la ética nos recuerda para qué queremos hacerlo, no solo para ser más inteligentes, sino para ser más humanos. Gracias por escucharnos en Pensar para Aprender.
Recordemos que el pensamiento crítico no se enseña, se entrena, y cada pregunta, duda o reflexión es una oportunidad para crecer. Gracias. Gracias. Gracias.